Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué lindo que estemos juntos nuevamente para leer la carta de nuestro Padre Celestial. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu carta de amor, gracias porque estás al lado de nuestros queridos y a nuestro lado cuidándonos. Ahora, Señor, que al abrir tu palabra podamos escucharte. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo agradecemos. Te amamos, Padre. Amén. La lección para el miércoles 12 de septiembre lleva por título Ante el Sanedrín. Cuando el comandante romano se dio cuenta de que Pablo no representaba ninguna amenaza para el imperio, es decir, que el problema entrañaba disputas internas de los judíos, le pidió al Sanedrín que asumiera el caso. Hechos 23 del 1 al 5, te invito a que me acompañes en la lectura, mientras pensamos cómo comenzó Pablo su defensa ante el Sanedrín. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote: ¿de Dios injuriarás? Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. La declaración introductoria de Pablo fue recibida con una bofetada en la boca, tal vez porque como prisionero su referencia a Dios sonaba blasfema. Su reacción impulsiva nos da una idea de su temperamento. Al llamar pared blanqueada al sumo sacerdote, quizás se hizo eco de la condena de Jesús a la hipocresía de los fariseos en Mateo 23-27. Sin embargo, como Pablo no sabía realmente que se estaba dirigiendo al sumo sacerdote, no se puede descartar por completo la posibilidad de que tuviera problemas de la vista. Leamos ahora Hechos capítulo 23, pero ahora del versículo 6 al 10. ¿Cómo intentó Pablo interrumpir ingeniosamente el proceso? Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantóse los escribas de la parte de los fariseos, y contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. El Sanedrín estaba compuesto por saduceos y fariseos, que estaban enfrentados en una serie de cuestiones. Una de ellas era la doctrina. Los saduceos, por ejemplo, cuyo canon bíblico incluía solo los primeros 5 libros de Moisés, el Pentateuco, no creían en la resurrección de los muertos. No obstante, la declaración de Pablo era más que una táctica inteligente para distraer al Sanedrín. Dado que su encuentro con el Jesús resucitado camino a Damasco era la base de su conversión y su ministerio apostólico, la creencia en la resurrección era el verdadero problema por el que se lo juzgaba. Ninguna otra cosa podría explicar cómo había cambiado su antiguo celo para llegar a ser lo que era ahora. Si Jesús no había resucitado de entre los muertos, entonces su ministerio no tenía sentido y él también lo sabía. Esa noche, mientras Pablo estaba en la fortaleza, el Señor se le apareció con este mensaje de aliento: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dadas las circunstancias, esa promesa podría haber sido particularmente significativa para Pablo. Su anhelado deseo de predicar en Roma,
todavía se haría realidad. Ahora te invito a que me acompañes en la devoción de hoy, que lleva por título No te juntes con los revendedores. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lenguas. Romanos 20:19. ¿Qué actividad tan penosa e indigna es andar en chismes? No solo penosa e indigna, sino peligrosa y maligna. ¿Por qué insistir en el mal que ocasiona una persona que anda en chismes? Todos sabemos que es incalculable, siembra rencillas entre parientes y vecinos. Es como un revendedor que toma el chisme de una casa y lo lleva a la otra. La persona que anda en chismes es peligrosa para el mundo y para la iglesia. Dios estableció una legislación para detener esta peligrosa actividad entre su pueblo. No andarás chismeando entre el pueblo. Levíticos 19:16. Es decir, propagar rumores dañinos, ya sea porque no son ciertos o porque perjudican a la persona implicada. Los rabinos enseñaban que eran 3 los pecados que quitarían al hombre de este mundo y lo privarían del mundo futuro: idolatría, incesto y homicidio. Pero que la calumnia era peor que estos, pues mataba a 3 personas a la vez: el calumniador, el calumniado y al oyente. Es más efectiva que una espada de doble filo. Chismorrear es cosa seria, y no creas que solo es chismoso el que dice una mentira. También lo es quien transmite con ánimo calumnioso un caso verdadero. Y también es mentiroso y calumniador quien le hace caso y le presta oídos generosos. El chisme implica complicidad secreta. El chismoso solo se siente cómodo cuando puede actuar encubierto. El sabio Salomón advierte al cristiano que no debe entremeterse con el suelto de lenguas. Otra designación de infamia. Sobre este punto del chisme es muy interesante lo que escribió E. Cabanau bajo el título Mi nombre es chisme. Y dice así: no tengo respeto por la justicia, mutilo sin matar, rompo corazones y arruino vidas. Soy astuto y malicioso y gano fortaleza con la edad. Mientras más se me excita, más se me cree. Florezco en todos los ámbitos de la sociedad. Mis víctimas están indefensas. No pueden protegerse de mí, porque no tengo nombre ni cara. Seguirme es imposible, porque me oculto en la multitud y en la oscuridad. Una vez que mancho una reputación, nunca vuelve a ser como antes. Derribo gobiernos y destruyo matrimonios, arruino carreras y provoco noches de insomnio, dolores en el corazón y pena. Hago que las personas inocentes lloren en su almohada, llego a los titulares de los diarios y provoco angustia. Que Dios nos ayude para que nunca seamos chismosos. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pedirle a Dios que nos llene, a nuestro Dios vivo, que nos llene de su Espíritu Santo y que podamos con sus fuerzas obedecerle, o sea, hacer caso a lo que dice Proverbios 20:19. Nuestro Dios nos dice, nuestro Dios creador: el que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de lenguas. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.